Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a hablar aquí de la curva de tipos invertida. Los tipos de interés están subiendo, todo el mundo lo sabe, están subiendo rápido y van a subir muy rápido, sobre todo en Estados Unidos principalmente, pero incluso en Europa se plantea la posibilidad de una subida de tipos. Vamos a ver cómo tenemos que preocuparnos. Damos por hecho que sí que hay que preocuparnos, pero aquí hay algunas cosas que no se están comentando y evidentemente la gente está muy focalizada en el riesgo de la curva de tipos y en esta noticia viral que se está haciendo de lo que se habla desde hace varios días de la inversión de la curva de tipos, ¿no? Y qué significa. Permíteme que te recuerde antes de entrar en materia, que si quieres apoyar la continuidad de este canal, si te gusta mi trabajo, pues te suscribas, si no lo estás ya, actives las notificaciones, le des a me gusta ya a este vídeo y lo compartas con alguien que creas que le puede interesar. Muchas gracias. Bien, este es el tipo de interés, esta es la diferencia entre el tipo de interés del bono a 10 años y el tipo de interés del bono a 2 años. Y cuando está en zona negativa, entonces significa que el bono a 2 años americano en Estados Unidos está ofreciendo una rentabilidad superior al bono a 10 años, lo cual es antinatural, vamos a decir, porque normalmente hay una correlación entre el tiempo, el vencimiento y el tipo de interés. Por eso se dice que está invertida la curva de tipos. Aquí tenemos a la derecha el gráfico del S&P 500 y a la izquierda tenemos la curva de tipos. ¿Qué significa curva de tipos? Significa que para cada tiempo, cada duración, es decir, para cada horizonte temporal, el Tesoro americano te ofrece una rentabilidad diferente. Es decir, la deuda pública americana da una rentabilidad diferente. Por ejemplo, a 3 meses y a plazos muy cortos está en torno al 0%. Esto es de principios del año 2021. Esta línea roja de aquí nos dice de cuándo está sacada esta curva de tipos. Es una herramienta de Stock Charts muy interesante que ya os he comentado alguna vez y que es muy didáctica, ¿no? Entonces, en ese momento, esta era la forma que tenía la curva de tipos y esto es la forma normal que tiene la curva, un poquito de esta manera, ¿no? Entonces, el tipo de interés a 2 años, pues te da a lo mejor un 0,20, que ya son tipos muy bajos, ¿no? Pero a medida que va subiendo el plazo, si tú le prestas dinero al gobierno americano a 7 años, pues ya te está dando a lo mejor una rentabilidad del 1,5, a 10 años un poquito más, a 20 años más y a 30 años ya, entre 20 y 30 años no hay mucha diferencia. Esta es la forma de la curva de tipos. ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente, a día de hoy, a día de 8 de abril, bueno, un poquito hace unos días, de 2022, lo que ocurre es que la curva de tipos tiene esta forma, realmente no está invertida, porque técnicamente hablando una curva de tipos invertida sería de esta manera, es decir, los tipos de interés a corto plazo darían una rentabilidad superior a los tipos de interés a largo plazo. Esa sería técnicamente la curva de tipos invertida. Entonces está más bien aplanada, de hecho el tipo de interés a 3 meses, a plazos cortos, a partir de un año ya está bastante aplanada, pero aún así todavía se nota una cierta pendiente. Hace unos días estuvo un poquito así, un poco variada, o sea, va oscilando, ¿no? No está del todo invertida. Y cuando se considera que se dice que está invertida es porque en algunas partes sí está invertida. Por ejemplo, el bono a 7 años y a 5 años pues están dando más rentabilidad que el bono a 10 años. Y hace unos días, efectivamente, el bono a 2 años, que es este de aquí, estaba por encima del bono a 10 años, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, la primera que os he puesto, ¿no? Que habéis visto, por cierto, lo rápido que ha caído y que ha rebotado, ¿no? O sea, ha durado poco tiempo en zona negativa, ¿no? Ha rebotado con fuerza. Entonces, técnicamente, realmente, la curva de tipos no está del todo invertida. El problema es que como aquí hay varios plazos, buscamos la simplicidad y buscamos indicadores clave, como puede ser cogemos un tramo, cogemos el 10 años menos el 2 años, pero podríamos coger el 30 años y compararlo con la rentabilidad a 3 años, o el 10 años y compararlo con rentabilidad a 3 meses, porque la curva de tipos pues tiene varios horizontes, no tenemos por qué centrarnos solamente en 2, ¿no? Lo que nos interesa es el aspecto, la curva invertida, que es cuando realmente la desconfianza hacia la economía hace que todo el mundo se centra solamente en el corto plazo, ¿no? entre otras explicaciones. Entonces, primer punto, no está realmente del todo invertida la curva de tipos. Algunos tramos están invertidos y otros no. El hecho de que haya tanta gente hablando de la curva de tipos es más casi un indicador de sentimiento que hace que nos muestra la gran desconfianza que existe ahora mismo entre los analistas, ¿no? y en el mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la curva de tipos, ¿no? Pues porque si tomamos, como os decía, el 10 años menos el 2 años, que es esta línea gris discontinua, se ve que efectivamente desde los años 40-50, cada vez que se ha invertido la curva de tipos, es decir, cada vez que la línea gris ha estado por debajo de esta línea, que es la línea 0, la línea roja discontinua, que serían pues estos puntos de aquí, este de aquí, pero con mucha antelación,
como veis, cuando se produce esas caídas, es decir, esa caída en la diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 2 años, poco tiempo después se produce una recesión. Las recesiones están marcadas en zonas sombreadas en rosa. Y una recesión típicamente se asocia con un problema en bolsa. Entonces, por eso es tan importante, porque normalmente una recesión es una crisis económica y al final la bolsa cae entre un 20 y un 50%, por ser amplios, ¿no? Y por eso es importante y por eso efectivamente puede acabar teniendo consecuencias. Antes de seguir, indicaros que ya está operativa una nueva sección en mi página web donde voy a actualizar prácticamente a diario, no todos los días, pero casi a diario, pues claves como estos gráficos que os muestro en estos vídeos de YouTube, que están sacados en su mayoría de Twitter, de las distintas personas que sigo en Twitter y que me parece los distintos analistas, en su mayoría americanos, y que ofrecen a menudo información muy importante. Bueno, en concreto, este sí, los anteriores no, los anteriores los he hecho yo, ¿no? Y bueno, pues iremos confeccionando, pero bueno, podéis ver en esta web, nicogarnier.net, que es mi web, /claves, y ahí podréis ver muchos de estos gráficos con comentarios breves y explicaciones sobre por ejemplo, aquí tenéis uno, y aquí es un ejemplo de una curva de tipos que no está invertida. Aquí en este caso comparamos el bono a un año con el bono a 10 años, es decir, el tipo de interés del bono a un año con el tipo de interés del bono a 10 años, que es la línea roja, y veis que aquí recientemente no está invertida y no ha llegado muy abajo. Lo que sí nos muestra este gráfico de este analista americano muy bueno, Scott Granis, es que realmente es lo más interesante de este gráfico también, aparte de que tenemos una lectura, por ejemplo, como os comentaba antes, de una curva de tipos que no está invertida. Lo interesante aquí es que los tipos de interés reales de la Fed, es decir, el tipo de interés nominal que tiene la Fed, el tipo de intervención del Banco Central Americano, menos la inflación, eso es lo que llamamos tipo de interés real, al que le descontamos la inflación, está absolutamente desplomado. Y esto es realmente lo preocupante. Lo preocupante es que la Fed está, como dicen los americanos, behind the curve, detrás de la curva. Está muy detrás de la curva, pero muy detrás. Ha dejado que se le vaya de las manos la situación realmente. Y eso sí que es lo preocupante, ¿no? Mirad, aquí otro gráfico que me parecía muy interesante. Aquí es el spread, es decir, la diferencia entre el tipo de interés del bono americano a 10 años menos el tipo de interés a 3 meses, que hemos visto anteriormente. Aquí no solamente la curva de tipos no se está invirtiendo, que de hecho se invirtió justo antes de la pandemia, y eso es lo que hacía indicar que yo el primero, que estábamos ya en una desaceleración económica, y esa desaceleración económica llegó la pandemia y provocó una reacción brutal de los gobiernos y los bancos centrales que han dinamizado, falsamente, pero han dinamizado la economía, inundando de liquidez y han provocado una especie de explosión final, para mí explosión de fase final del ciclo, ¿no? Ya hemos hablado de eso y seguiremos hablando de ello, ¿no? Pero si cogemos estos dos bonos, el 10 años y el 3 meses, pues es que ha repuntado, es decir, la diferencia entre el bono a 3 meses y el bono a 10 años realmente lleva años repuntando y está en niveles importantes, 1,94 puntos de diferencia de rentabilidad y el nivel, digamos, de mayor pendiente desde el año 2017, como dice este gráfico de otro de los analistas que sigo, que es Charlie Vilello, que tiene gráficos muy buenos también, ¿no? Veis que depende de lo que usemos. Pero aún así, asumiendo que la curva de tipos pudiera estar invertida, tomando el spread o el diferencial que más se suele usar, que es la diferencia entre el 10 años y el 2 años, 10 años y 2 años, para determinar cuándo se ha invertido la curva y cuándo no. Entonces aquí tenemos históricamente los casos en los que se ha invertido la curva de tipos, año 1978, 88, 98, año 2000, 2005, 2019, y vemos lo que ha hecho el SP500, es decir, la bolsa, 21 días después, que sería un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses después, un año después e incluso periodos superiores al año. Veis que hay mucho verde y el resto en algunos casos no hay verde, ¿no? Por ejemplo, cuando realmente la economía está en recesión, es el año 2000, 2002, pues 2 años después estaba bastante peor y unos meses después pues, estaba ligeramente por encima, pero tampoco había caído drásticamente, ¿no? Si cogemos otra medida de la inversión de la curva de tipos, el 10 años menos el 3 meses, también podemos ver lo que ocurre y efectivamente aquí en el año 2002, que fue el pinchazo de la burbuja del Nasdaq, que realmente fue entre 1998 y 2002, pues bueno, pues en el año 2000 sí que hubo grandes caídas en horizontes medios y largos, pero en el resto de casos en los que se invierte la curva de tipos no es tan matemático que la bolsa esté peor en horizontes de tiempo de un mes, 2 meses o 3 meses o 6 meses, ¿no? Que es lo que nos podemos fijar, ¿no? Si nos fijamos en la curva de los 6 meses, por ejemplo, y te dice la media y los porcentajes en positivo, ¿no?
Es decir, es relativo, es bastante relativo que esa curva de tipos, de hecho ya sabéis que se supone que la curva de tipos se adelanta a una recesión económica, es decir, de alguna manera acaba provocando una recesión en la economía en general, en la macro, con plazos entre 9 y 18 meses, vamos a decir, grosso modo. Es decir, que no es ni mucho menos inminente, y eso es lo que nos está diciendo esto, que durante un mes y 6 meses la bolsa puede seguir subiendo y de hecho tiende a seguir subiendo, eso es lo normal, que tienda a seguir subiendo, ¿no? De hecho, la inversión de la curva de tipos en sí misma predice una posible recesión, ¿no? Bueno, ¿cómo está la economía? Y vamos a tomar uno de los indicadores adelantados más fuertes que hay para valorar, tomar el termómetro de la economía actualmente, ¿no? Que es el mercado del empleo. Bueno, pues este gráfico nos dice, en la línea azul de la Conference Board, que es un organismo americano que publica datos muy interesantes y muy buenos, privado, y nos dice los que responden a la encuesta, cuántos te dicen que los jobs hard to get, es decir, es difícil encontrar un empleo. La línea azul, que está en estos niveles, difícil encontrar un empleo, está en mínimos históricos. O sea, en el año 2000 te decía que era difícil encontrar un empleo. Es decir, que si estamos en mínimos de indicadores de difícil encontrar un empleo, significa que es facilísimo encontrar un empleo. Estamos en niveles pues, de burbuja prácticamente, ¿no? Bueno, entre comillas, pero desde luego de una economía que funciona a todo trapo. Hay trabajo para todos. Y de hecho la línea gris dice cómo está el mercado de trabajo, si hay, plentiful, lleno de trabajos, o sea, hay un montón de puestos de trabajo para ofrecer, ¿no? Y estamos también en máximos históricos, es decir, es muy fácil encontrar un empleo y hay un montón de empleos disponibles, estamos en zona de máximos. Entonces, efectivamente, esto se puede leer también de otra manera, podemos decir que hay un sobrecalentamiento de la economía y que la Fed va a subir tipos para frenar eso, pero mientras no se materialice esa subida de tipos, no se termina de cristalizar ese frenazo de la economía, salvo que haya otros motores, como vamos a ver ahora, de las condiciones financieras. Pues bueno, no solamente están los tipos de interés, también está la liquidez que la Fed inyecta en la economía o retira de la economía, y la Fed está retirando ya esa liquidez, pero como siempre el efecto necesita un tiempo para producirse, y lo que nos muestra la diapositiva anterior es que hasta que ese efecto se produce, el mercado tiene una inercia, la bolsa tiene una inercia que tiende a perpetuarse de alguna manera, ¿no? Es decir, esta es la diapositiva del mercado de trabajo. Y este es el último dato que salió la semana pasada de las peticiones de desempleo. Ya sabéis que todas las semanas se publica un dato de peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos que está en zona de mínimos históricos, por debajo de lo que había justo antes de que llegara la pandemia, por supuesto por debajo de todas las décadas anteriores, pero por debajo incluso también de los años 60, ¿no? Que era un mercado de pleno empleo como hay ahora, ¿no? Un dato bajísimo, hay unas peticiones de desempleo bajísimas, es decir, las empresas tienen dificultades enormes en encontrar empleados y los empleados tienen mucha facilidad para encontrar trabajo. Eso tiene, como decía también, otra lectura, y es que la presión salarial crece y por lo tanto crece la presión en los sueldos, crece la inflación y se reducen los márgenes de las empresas. Y eso sí que sería negativo para la bolsa, en la medida en que las empresas, al reducir sus márgenes, ganen menos dinero, ¿no? Y además, como vemos, ya empiezan a producirse signos evidentes. Este es el índice de condiciones financieras, que incluye varios elementos, entre ellos los tipos de interés, pero no exclusivamente, ¿no? La facilidad con la que los bancos dan crédito, por ejemplo. Y eso significa que cuando las condiciones financieras se endurecen, que cuando vas hacia arriba las condiciones financieras están más duras, pues la economía le cuesta más trabajo funcionar, porque las empresas consiguen créditos con más dificultad, suben los tipos de interés, son más caros, etcétera, ¿no? El dinero no fluye, digamos, con la misma facilidad, ¿no? Entonces, está repuntando ya fuertemente este Global Financial Index, Conditions Index, que la fuente es Goldman Sachs, y esto es una indicación de peligro, que esto sí que puede frenar, en un momento dado, suponer un frenazo en seco de la economía. Estamos ya en máximos, incluso por encima de lo que se vio en el año 2014-2015. Esto es un peligro. Este mismo gráfico, pero la línea azul nos dice el mismo gráfico, pero invertido, en escala invertida, para poder mostrar la correlación que tiene con la línea gris, que la línea gris es el ISM manufacturero, ISM Manufacturing Index, es decir, el indicador de actividad económica industrial en Estados Unidos, y hay una correlación. Cuando las condiciones financieras empeoran, empeora la actividad económica industrial. Pero ahora mismo, a día de hoy, esa actividad económica industrial, que es la línea gris, está a niveles de 57 y 58, que son niveles de máximos, zona de máximos de actividad económica. Es decir, la economía americana ahora mismo
nowcasting, como dicen los americanos, no forecasting, que es predicción, sino simplemente observación de la realidad aquí y ahora, nos está diciendo que la economía americana está funcionando a todo trapo. Y este indicador adelantado de las condiciones financieras nos dice que la anticipación es que eso se vaya a contraer. Esa es la situación que tenemos, ¿no? Claro, este es el gráfico que muestra lo retrasadísima que está la Fed en su ciclo alcista de tipos, ¿no? Esto es el tipo de interés a 5 años de los bonos indexados a la inflación, y están ya repuntando, aunque todavía en zona negativo, y el tipo de interés de la Fed en negativo, y ha empezado a repuntar un poquito, pero tiene que repuntar un montón, ¿no? Tiene que repuntar muchísimo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es el que el mercado ve, pero que se materializará o no. Es lo que el mercado no se anticipa tanto, ¿no? Lo que hace falta es que se produzca esa contracción. Y que si los tipos de interés, si la Fed sube los tipos de forma muy agresiva, puede provocar un frenazo en seco de la economía a nivel del mercado inmobiliario y de todas las cosas que hemos hablado en vídeos anteriores. Ese es el riesgo principal y lo que habrá que valorar, ¿no? Y hay que ir viendo más en tiempo real y combinar toda esta información macro, fundamental y de sentimiento con lo que nos dicen los gráficos, el tiempo real, que es el indicador del precio, ¿no? Que eso lo comentaré en otro vídeo, ¿no? Que es lo que yo hablo, el chartismo, porque al final cuando las bolsas suben es por algo y cuando bajan es por algo, y enfrentarse a eso pues tampoco tiene sentido, hay que ser realista por encima de todo, ¿no? Termino con esta diapositiva también interesante, ¿no? Para pensar, para reflexionar un poco. Es el tiempo que transcurre, duration, entre la última subida de tipos de la Fed y la primera bajada de tipos de la Fed. El tiempo que transcurre en meses. Fijaros, desde los años 70, desde la última subida de tipos hasta la primera bajada de tipos, es decir, a menudo ocurre que la Fed sube tipos y poco tiempo después los tiene que bajar. Aquí pasaron 2 meses, aquí pasaron 6 meses. Por ejemplo, aquí la Fed, bueno, empezó su ciclo alcista de subida de tipos, pero entre un momento dado que subió, desde que acabó el ciclo alcista de subida de tipos, 15 meses después vino una bajada de tipos. Aquí, desde que subió los tipos y estuvo arriba, 8 meses después vino una bajada de tipos. Aquí fue mucho más rápido. Empezó su ciclo de subida de tipos y después de subir los tipos, 5 meses después llegó una bajada de tipos. ¿Podría ocurrir eso? Podría ocurrir perfectamente en el año 2022 o 2023, que la Fed encadene en 2022 varias subidas de tipos y en la segunda mitad del año 2022, ante la evidencia del shock de ralentización y de frenazo en seco de la economía, se vea obligada otra vez a bajar los tipos, ¿no? Es decir, que estamos ya, esto ya sería mirar un poquito más para adelante, ¿no? Pero bueno, es simplemente como ilustración un poquito de lo dinámica y de que la Fed además no tiene una bola de cristal y a menudo se equivoca, ¿no? No tanto como el BCE, pero fijaros aquí, por ejemplo, estuvo subiendo tipos y a los 2 meses empezó a bajarlos y empezó un ciclo otra vez de bajada de tipos fuerte, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Bueno, pues nada más por este vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final, los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en más vídeos.